7 dolores que solo sienten los elegidos de Dios. Quizás puedas fingir una sonrisa. Quizás sigas sirviendo, orando, trabajando, como si nada pasara. Pero dentro de ti algo grita. Un dolor invisible oprime tu pecho. Una herida que no sangra pero quema. ¿Alguna vez te has sentido así? Esto no es casualidad. No eres uno más. Eres un elegido. Y los elegidos cargan dolores que la tierra no comprende, pero que el cielo honra. Ves lo que otros no ven, sientes lo que otros ignoran, sangras por heridas invisibles que nadie reconoce. Y en tu interior la pregunta arde: ¿por qué llevo un peso que nadie más carga? Porque Dios te confió un corazón hecho a su medida. Y solo los elegidos conocen este tipo de dolor, el que no destruye sino transforma. Hoy lo descubrirás, 7 dolores que solo sienten los elegidos de Dios y cómo soportarlos sin perder la fe. Pero quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a descubrir cambiará para siempre la forma en que entiendes tu dolor. Antes de comenzar, si este mensaje ya está hablando a tu alma, haz algo sencillo pero poderoso. Dale me gusta a este video. No es por estadística, es por misión. Cada vez que lo haces, ayudas a que esta palabra llegue a otros elegidos que están sufriendo en silencio. Y comenta ahora mismo, con fe y con el corazón abierto: Señor, enséñame a resistir, porque esa simple frase puede ser el primer paso hacia tu sanación. Ahora sí, vamos a comenzar este viaje que el cielo preparó para ti. 1. El dolor de no ser entendido. Hay un tipo de dolor que no se ve, pero se clava en el alma como una espina profunda. Es el dolor de intentar compartir lo que llevas por dentro y ser recibido con silencio, juicio o incredulidad. Es ese momento en que abres tu corazón, hablas de lo que Dios te mostró, de lo que sientes en lo más íntimo de tu espíritu, y lo que recibes a cambio es burla, rechazo o indiferencia. Tal vez te ha pasado con tu familia, tus amigos, incluso dentro de tu iglesia. Quisiste expresar tu fe, tus sueños, tu llamado, y terminaste sintiéndote solo, incomprendido, fuera de lugar. Pero no es porque estés equivocado, es porque estás marcado. La palabra nos muestra que ni siquiera los hermanos de Jesús creían en él. Juan 7:5 dice, ni aún sus hermanos creían en él. Imagínalo. El Hijo de Dios, caminando entre ellos, hablando verdades eternas, realizando milagros, y aún así, siendo visto como un cualquiera. Si a él no lo comprendieron, ¿por qué tú esperas ser siempre entendido? Lo que te pasa no es raro, es parte del camino de los elegidos. Hay cosas que Dios pone en tu corazón que no están destinadas a ser comprendidas por todos, porque tu llamado es exclusivo. Porque tu proceso es celestial, porque lo que Dios está haciendo contigo, otros no lo verán hasta que florezca, pero tú ya lo sientes germinar, y eso basta. A veces, lo que más duele no es que los demás no te entiendan, sino que tú sigues intentando encajar donde ya no perteneces. Te esfuerzas por explicar lo que solo se puede discernir espiritualmente, pero hay procesos que no se explican, se viven. Y cuando entiendes eso, dejas de gastar energía buscando aprobación humana y empiezas a profundizar en la intimidad con Dios. La incomprensión, aunque dolorosa, puede ser una herramienta de crecimiento. Cuando nadie te entiende, te refugias en quien sí lo hace. Y en ese refugio, Dios te habla, te moldea, te fortalece. El aislamiento que sientes no es castigo, es una sala secreta donde el Espíritu Santo te entrena. Cada silencio que enfrentas, cada rechazo que recibes, es una oportunidad para escuchar más fuerte la voz de Dios. No estás solo por casualidad, estás solo porque Dios está apartándote para algo mayor. El que te entiende no está afuera, está arriba. Y cuando llegue el tiempo, aquellos que hoy no comprenden, verán lo que Dios estaba formando en ti, en secreto. Así que no temas ser diferente. No temas caminar solo por un tiempo, porque en ese camino solitario estás acompañado por el único que realmente conoce tu alma. 2. El dolor de la separación.
Hay momentos en la vida en los que Dios, sin previo aviso, comienza a quitar personas, oportunidades, ambientes y hasta sueños que parecían buenos. Y ese movimiento, aunque venga del cielo, duele. No porque lo que perdemos sea necesariamente malo, sino porque nuestro corazón se había apegado a ello. Tal vez tú también has sentido ese corte, una amistad que de pronto se enfría, una puerta que se cierra sin explicación, una relación que parecía promesa, pero terminó en silencio. Y en medio del desconcierto te preguntas, ¿por qué Dios permitió esto? La respuesta, aunque difícil, es necesaria, porque Él vio algo que tú no viste. En Génesis 13, leemos sobre la separación de Abraham y Lot. Ambos eran hombres bendecidos. Sus riquezas habían crecido tanto que la tierra ya no podía sostenerlos juntos. Entonces Abraham, con sabiduría, propone la separación. Lot elige con los ojos humanos el valle fértil, la tierra aparentemente más favorable. Pero Abraham se queda con lo que Dios tenía para él. Y es justo después de esta separación que Dios vuelve a hablar con Abraham, renovando su promesa. ¿Ves? A veces, solo después de soltar lo que parecía bueno, es que podemos recibir lo que es eterno. Dios no te quita cosas para hacerte sufrir, sino para preservar el propósito que Él colocó en ti. La separación no es pérdida, es protección. Algunas personas solo están contigo por temporada, y si permanecen más allá del tiempo, terminan robando tu dirección espiritual. Otras veces estás rodeado de quienes no pueden ir donde tú vas, porque su presencia diluye la unción que Dios está activando en tu vida. Es ahí cuando el cielo interviene y separa. Y aunque tu alma llore, tu espíritu será guardado. El oro no se mezcla con el barro. Si has sido elegido, hay ambientes que ya no te pertenecen, personas que ya no caben en tu llamado, vínculos que deben ser cortados para que tu crecimiento continúe. No te apegues a lo que Dios ya decidió remover. Lo que parece una ruptura es, muchas veces, una poda. Y una poda, aunque dolorosa, siempre prepara el árbol para más fruto. Discernir las manos de Dios en los cortes emocionales no es fácil, pero es vital. Cuando todo parece moverse sin sentido, detente y ora. Señor, muéstrame si esto viene de ti. Él te dará paz en medio del vacío, y entenderás que no estás perdiendo, estás siendo reposicionado. Dios te está alejando de lo que limita y acercando a lo que multiplica. Si estás atravesando una separación dolorosa, no la interpretes como abandono. Es el cielo reorganizando tu camino. El mismo Dios que separó a Abraham y Lot es el que está preparando tu siguiente estación. Y créeme, lo que viene después de la separación siempre es mayor que lo que quedó atrás. 3. El dolor de la batalla invisible. Hay días en los que no entiendes por qué estás tan cansado si apenas has hecho algo físico. Sientes un peso en el pecho que no puedes explicar, una confusión mental que nubla tus pensamientos, una tristeza sin causa aparente que se instala como una sombra sobre tu alma. Intentas seguir adelante, cumplir con tus responsabilidades, orar, servir, sonreír, pero dentro de ti algo no está bien. Te sientes drenado, como si algo te estuviera robando la fuerza poco a poco. Y aunque no hay heridas visibles, estás herido por dentro. Esto no es debilidad emocional, es guerra espiritual. Efesios 6:12 nos revela una verdad que muchos olvidan. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo que estás sintiendo no siempre viene del mundo natural. Hay batallas que se libran en lo invisible, pero que afectan cada área de tu vida visible. El enemigo no ataca lo que está muerto, ataca lo que tiene un propósito vivo. Si estás siendo golpeado sin razón aparente, probablemente es porque llevas dentro de ti una promesa que lo amenaza. Reconocer que estás en guerra no es vivir con miedo, es abrir los ojos espirituales.
Muchos creyentes luchan con síntomas de esta batalla sin identificar la raíz. El agotamiento extremo sin explicación, la ansiedad espiritual, el desánimo repentino, los pensamientos oscuros que surgen sin motivo. Todo esto puede ser evidencia de que estás en la primera línea del frente de una guerra invisible. Y si estás ahí, es porque el cielo te considera capaz de resistir y vencer, pero no estás desarmado. Dios no permite que entres en combate sin darte herramientas. Las armas del reino son poderosas. La oración que abre los cielos, la palabra que corta como espada, la adoración que mueve el ambiente espiritual, el ayuno que somete la carne y activa lo sobrenatural. Estas no son prácticas religiosas vacías, son estrategias de guerra. Cada vez que te arrodillas, cada vez que proclamas la palabra, cada vez que eliges adorar en medio del dolor, estás golpeando al enemigo en lo invisible. Y cuando Dios guarda silencio en medio de esta batalla, no lo confundas con abandono. El silencio del cielo muchas veces es una estrategia. El general no siempre habla en medio del combate. Ya dio las órdenes antes. En el silencio se prueba tu fe, se fortalece tu espíritu, se forja tu carácter. No estás solo, estás siendo entrenado. Si estás enfrentando una batalla que nadie más ve, recuerda esto. Lo invisible no es menos real, solo es más profundo. Y si la guerra es intensa, es porque la victoria será gloriosa. Sigue firme. El cielo pelea contigo. 4. El dolor de esperar el tiempo de Dios. No hay dolor más sutil, más silencioso y al mismo tiempo más profundo que el de tener una promesa ardiendo en el corazón y ver que, en la realidad, todo sigue igual. Sabes que Dios te habló, sabes que hay un propósito. Has orado, has creído, has obedecido. Pero los días pasan, los meses corren y nada cambia. Es como si el cielo estuviera en pausa mientras tú vives en una sala de espera interminable. Y aunque intentas mantener la fe, la impaciencia golpea, el desánimo se asoma y la duda empieza a susurrar. ¿Será que Dios se olvidó de mí? Pero Habacuc 2:3 nos recuerda una verdad poderosa. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. La promesa no ha muerto. La visión no ha sido cancelada, solo está en proceso. Y el proceso de Dios incluye algo que nuestra generación detesta: esperar. No porque Él sea lento, sino porque es preciso. Su tiempo no se mueve por ansiedad, sino por propósito. Esperar no es sinónimo de pasividad. Esperar es entrenarse en lo oculto, es preparar el terreno, es ser moldeado por dentro para cargar lo que está por venir. Mientras tú piensas que estás perdiendo tiempo, Dios te está ganando forma. José soñó que gobernaría, pero fue vendido, traicionado, encarcelado. David fue ungido rey, pero pasó años huyendo como un criminal. Ana clamó por un hijo durante años antes de dar a luz a Samuel. Todos ellos tenían algo en común. Fueron preparados en la espera. Y cuando llegó el momento, estaban listos no solo para recibir la promesa, sino para sostenerla. Los relojes del cielo no se adelantan por clamor ni se retrasan por presión. Dios llega cuando todo en ti ha sido alineado para recibir lo que Él prometió. A veces no es la promesa la que tarda, es tu alma la que aún necesita madurar. Hay bendiciones que solo puedes recibir desde la madurez, porque si llegaran antes, te dañarían en lugar de levantarte. Si estás en ese lugar donde todo parece estar detenido, no pienses que estás estancado. Estás siendo afinado por el Maestro. En ese silencio, Él está trabajando donde tú no ves. Cada lágrima tuya, cada noche en vela, cada oración no respondida, está contando. Y cuando el tiempo de Dios llegue, porque llegará, no habrá fuerza en la tierra ni en el infierno que detenga lo que Él preparó para ti. Resiste. La espera también es parte del milagro. Y lo que duele hoy, mañana será testimonio. Porque cuando Dios cumple, lo hace de manera que solo Él puede recibir la gloria.
5. El dolor de perdonar a quienes te destruyeron. Perdonar no es un acto liviano cuando la herida es profunda. No es sencillo soltar el dolor cuando lo que te hicieron rompió algo dentro de ti. Tal vez confiaste y fuiste traicionado, amaste y fuiste despreciado, abriste tu alma y alguien la pisoteó. Y ahora vives con la cicatriz que dejaron palabras, gestos o silencios. Lo más difícil del perdón no es decirlo con la boca, es permitir que el alma lo acepte sin buscar venganza ni reconocimiento. Y esa batalla, la de liberar a quien te hirió, se libra en lo más secreto del corazón. En Lucas 23:34, Jesús cuelga de una cruz, sangrando, humillado, y aún así pronuncia una de las frases más poderosas y desconcertantes del Evangelio: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él no lo dijo desde la sanidad, sino desde la herida, no desde la distancia, sino desde el epicentro del dolor, no después de ver un arrepentimiento genuino, sino mientras era ofendido. Ese es el modelo más alto de gracia que el cielo nos ofreció, y es el mismo llamado que hoy toca tu puerta: perdonar, no porque el otro lo merezca, sino porque tú necesitas ser libre. El perdón no borra la memoria del daño, pero rompe el poder que ese daño tiene sobre ti. No se trata de negar el dolor, sino de decidir que el dolor no tendrá la última palabra. Perdonar no significa justificar lo que hicieron ni reconciliarte con quien te destruyó. Perdonar no es olvidar, ni volver a confiar, ni permitir que la herida se repita. Es simplemente dejar de cargar una cadena que ya te está desgastando el alma. Muchos confunden el perdón con reconciliación, pero son dos caminos distintos. El perdón es una decisión personal, espiritual, unilateral. La reconciliación es un proceso que requiere humildad mutua, restauración y muchas veces límites claros. Puedes perdonar sin volver a hablar, sin volver a convivir, sin abrir otra vez la puerta. Porque el perdón no es para restaurar relaciones, es para restaurar tu paz. Y cuando decides perdonar desde lo más profundo, aunque aún duela, aunque aún tiemble tu voz al decirlo, algo se rompe en lo invisible. Las ataduras que te conectaban al pasado se caen. El enemigo pierde el control sobre esa área de tu vida. El Espíritu Santo entra con su bálsamo, y lo que antes era una herida abierta comienza a transformarse en un testimonio vivo. El perdón es el lenguaje de los elegidos, porque solo los que llevan el Espíritu de Cristo pueden mirar a quienes los hirieron y decir: no te debo venganza, te entrego a Dios. Y cuando haces eso, te vuelves más parecido al Maestro, más fuerte, más liviano, más libre. Porque el perdón, aunque duela, te prepara para la plenitud del propósito que Dios tiene contigo. 6. El dolor de llevar un llamado importante. Hay un tipo de peso que no se ve, pero se siente en cada respiración. No es físico, pero agota. No siempre duele con lágrimas, pero consume por dentro. Es el peso de llevar un llamado de Dios dentro del corazón. Un llamado que arde en el alma como una llama insaciable, pero que nadie más parece notar. Es caminar con un fuego que no puedes apagar, una convicción que no puedes explicar, una misión que no puedes ignorar. Aunque te cueste, Jeremías lo vivió en carne propia. En Jeremías 20:9 confesó: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Pero su palabra era en mi corazón, como fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Jeremías quiso rendirse. Intentó silenciar lo que Dios le había confiado. Pero el llamado era más fuerte que el cansancio, más profundo que el dolor, más persistente que la duda. Así es el llamado de los elegidos. No se elige, se carga. No se entiende, se obedece. Llevar un llamado importante no siempre viene acompañado de reconocimiento. Muchas veces todo lo contrario. Eres visto como extraño, demasiado espiritual, exagerado. Mientras otros buscan entretenimiento, tú cargas con visiones. Mientras otros se acomodan, tú no puedes dormir por lo que el Espíritu te muestra. Y ahí estás,
sirviendo en lo oculto, ayunando en silencio, intercediendo mientras todos descansan, haciendo renuncias que nadie ve, sacrificando oportunidades que el mundo considera valiosas, porque tu alma sabe que hay algo más grande en juego. El aislamiento se convierte en parte del proceso. Hay etapas en que ni tu familia te entiende, ni tus amigos comprenden por qué dices no a cosas que parecen normales. Es que tú no fuiste llamado a vivir como todos. Tu camino está marcado por otra brújula. Y cuando decides obedecer a Dios, incluso en lo que no tiene lógica, te conviertes en instrumento de lo eterno. Este fuego que llevas dentro no es una emoción, es una señal. Es el testimonio interno de que has sido apartado, señalado, empujado hacia una misión que no es tuya, sino de Dios. Y ese fuego, aunque intentes callarlo, no se apaga. Puede que haya días en que te sientas agotado, días en que dudes, días en que quieras retroceder, pero el fuego sigue ahí. Y te levanta, te sacude, te empuja otra vez. Si estás sintiendo ese fuego, aunque nadie lo entienda, aunque lo estés cargando en silencio, no lo ignores, porque ese fuego es el susurro de Dios que te dice: te escogí para algo que todavía no ves, pero que transformaré en algo eterno. El dolor de llevar un llamado importante no es señal de debilidad, es señal de destino. Estás en proceso. Estás siendo preparado, y muy pronto lo que hoy cargas en secreto será revelado en gloria. 7. El dolor de ser probado en el fuego. Hay temporadas en las que todo a tu alrededor comienza a desmoronarse. Lo que antes parecía estable se vuelve incierto. Tus finanzas se estrechan, tus relaciones se enfrían, tu salud se debilita, tus fuerzas se agotan. Oras, clamas, buscas, pero Dios guarda silencio. No entiendes por qué tanto a la vez, por qué el dolor parece venir de todas las direcciones. Te sientes solo, expuesto y a veces incluso cuestionas si hiciste algo mal. Pero no se trata de castigo, es fuego, y no cualquier fuego, es el fuego del proceso. Isaías 48:10 dice: te he purificado y no como a plata. Te he probado en el horno de la aflicción. El horno no es un lugar de destrucción para los elegidos, es un laboratorio divino de formación. El oro solo puede brillar después de pasar por el fuego. Y ese fuego, lejos de consumir, tiene un propósito: revelar lo que es auténtico, quemar lo que es superficial, exponer lo que es eterno. Cuando todo se cae a tu alrededor, Dios está trabajando en lo que quedará firme dentro de ti. El fuego espiritual no es algo simbólico, es real. Y lo más impactante es que muchas veces Dios no te libra de ese horno, pero sí entra contigo en él. Sadrach, Mesach y Abednego lo sabían. No renegaron, no retrocedieron, no se rindieron. Cuando fueron arrojados en el horno por su fe, el rey Nabucodonosor miró y no vio a 3 hombres ardiendo, sino a 4 caminando libres en medio del fuego. Y el cuarto era semejante al Hijo de Dios. Daniel 3:25. Jesús no los sacó del fuego de inmediato, pero sí caminó con ellos dentro de él. Esa es la promesa para ti también. En medio de tus pruebas más intensas, cuando sientas que ya no puedes más, recuerda: si el fuego no ha parado, es porque el oro aún está siendo purificado. No estás solo. Aunque Dios no hable, Él está presente. El silencio de Dios no es señal de ausencia, es estrategia de perfeccionamiento. En ese silencio, Él está removiendo lo que no necesitas, fortaleciendo lo que sí y preparando algo que aún no puedes ver. Resistir en el fuego no es fácil, pero es necesario. El enemigo quiere hacerte creer que estás siendo destruido, pero la verdad es que estás siendo revelado. Dios no está interesado en lo superficial de tu vida, sino en lo eterno que lleva tu alma. Y para eso necesita pasar contigo por la aflicción que otros no soportarían, porque Él sabe que tu estructura interior fue diseñada para resistir, para madurar y para reflejar su gloria. Si estás en el horno, no temas. El proceso es doloroso, pero el resultado es glorioso. Lo que hoy parece una pérdida total,
Mañana será la evidencia de que fuiste formado por las manos del alfarero. Y cuando salgas de ese fuego, porque saldrás con brillo, con autoridad y con un testimonio que quemará la oscuridad a tu alrededor. Porque los elegidos no solo sobreviven al fuego, lo atraviesan como portadores de una unción que no se puede fingir. Ahora que hemos desvelado los 7 dolores que solo experimentan los elegidos, muchos podrían pensar que el sufrimiento es el final de la historia. Pero no es así. De hecho, es justo ahora cuando empieza lo más profundo. ¿Alguna vez has sentido que, después de soportar tanto, aún así no llega lo que Dios prometió? ¿Que todo lo que haces parece invisible? ¿Que sirves, oras, te esfuerzas, pero nadie lo nota, ni siquiera el cielo? Si te has sentido así, no te desconectes. Lo que vas a descubrir a partir de ahora puede ser la respuesta que tu alma ha estado esperando. Porque hay una verdad oculta que solo los que siguen adelante hasta el final llegan a entender. Dios te está formando en secreto. Isaías 49:2 lo dice con una fuerza profética que toca lo más íntimo del alma. Me hizo como una flecha bruñida y me escondió en su aljaba. ¿Qué hace un arquero con una flecha poderosa? No la expone, no la lanza antes de tiempo. La afila, la pule, la esconde, porque sabe que será usada en el momento exacto, en el blanco perfecto. Así hace Dios con sus elegidos. Él no improvisa destinos, Él los prepara en silencio. Es posible que estés en una estación donde sientas que nada avanza. Estás orando pero no ves respuestas. Estás sirviendo, pero nadie reconoce tu esfuerzo. Estás soñando, pero todo parece estar en pausa. Ese lugar que parece tierra de olvido, en realidad es una escuela celestial. El Espíritu Santo entrena a sus siervos más valiosos en lugares donde nadie los aplaude, donde las luces están apagadas y los aplausos enmudecidos. Es ahí donde se forjan los profetas, los líderes, los sanadores, los restauradores. En el anonimato, Dios trabaja lo que será expuesto en su gloria. Dios es experto en esconder lo que más valora. Lo hizo con Moisés en el desierto, con José en la prisión, con David en las ovejas, con Jesús en los años de silencio antes del ministerio. Y lo está haciendo contigo, porque lo que Él ha depositado en ti es demasiado precioso para ser expuesto antes de tiempo. No estás estancado, estás escondido. No estás siendo ignorado, estás siendo afinado. Aceptar este proceso requiere un nivel de madurez espiritual que solo se alcanza cuando dejas de medir el avance por lo visible y comienzas a confiar en lo invisible. La paciencia se convierte entonces en un acto de fe. Esperar no es resignarse, es obedecer. Es decirle a Dios, hazlo a tu manera, en tu tiempo y con tu poder. Así que si estás en esa etapa donde todo parece silencioso, no lo malinterpretes. Ese silencio es santuario, es taller divino, es preparación. Dios no te ha olvidado, te está perfeccionando. Y cuando el día señalado llegue, Él abrirá su aljaba, tomará la flecha que eres tú y te lanzará directo al propósito para el cual fuiste formado. Lo que viene después del escondite no es sombra, es precisión. Y en esa precisión, tu vida brillará con la gloria de aquel que te preparó en lo secreto. No todos los que fueron escondidos serán expuestos, pero todos los que son expuestos por Dios antes fueron quebrantados. Y es que, si has sido llamado a cargar una unción especial, también cargarás un precio invisible que pocos están dispuestos a pagar. La unción no es una emoción ni un estatus espiritual, es un peso sagrado. Un poder celestial que solo puede ser depositado en corazones rendidos, moldeados por el quebranto, despojados del orgullo. Pablo lo explicó con una profundidad que atraviesa el alma. Tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es Corintios 4:7. Dios deposita su gloria en lo frágil, su poder en lo vulnerable, su fuego en quienes ya no confían en sus propias fuerzas. ¿Y por qué lo hace así? Para que sea evidente que lo que brilla no es el vaso, sino el tesoro.
No es el mensajero, es el mensaje. Pero aquí está la verdad que muchos no dicen. La unción cuesta. Cuesta renuncias que nadie ve. Cuesta morir al yo todos los días. Cuesta aceptar que ser canal de poder significa muchas veces ser blanco de guerra. Cuanto más poder espiritual portas, más el infierno se levantará contra ti. Porque el enemigo no ataca lo que no teme. Si estás siendo perseguido, criticado, aislado, desgastado, tal vez sea porque portas algo que amenaza al reino de las tinieblas. Y ese algo es la unción. Cargar la unción significa ser confiado por Dios para cosas que superan tu lógica. Es recibir acceso al mundo espiritual, revelación que transforma, autoridad que libera. Pero también es aprender a vivir roto por dentro y firme por fuera. Porque mientras más profundo es tu quebranto, más puro es el aceite que fluye de ti. Como la aceituna que solo libera su esencia cuando es prensada, así también tú. El quebranto no te invalida, te activa. Y en medio de todo esto hay algo que no puedes olvidar. La unción no es tuya. Fue puesta en ti, pero no te pertenece. Es un depósito sagrado, una confianza divina que debe ser cuidada con temor, humildad y obediencia. No puedes tratarla con ligereza ni usarla para tus propios fines, porque todo lo que se mueve por unción y no por carácter termina colapsando. Por eso, cuidar lo que Dios puso en ti no es una sugerencia, es una responsabilidad. No puedes permitir que el orgullo, la distracción o la carnalidad contaminen lo que fue derramado sobre tu vida con propósito eterno. La unción no es para lucirse, es para servir. No es para elevarte, es para rendirte. Si estás sintiendo ese peso, esa responsabilidad interna que no puedes explicar, no lo ignores. Es señal de que Dios te está confiando algo que no todos pueden llevar. Y aunque el precio sea alto, la gloria será mayor. Porque los que cargan la unción con humildad verán manifestarse el cielo en la tierra a través de sus manos. Y eso vale más que cualquier comodidad pasajera. Hay momentos en los que el alma ya no puede formar palabras. Las oraciones se convierten en suspiros, los pensamientos se dispersan y lo único que queda son lágrimas. Pero esas lágrimas, que a veces sentimos como señal de debilidad o derrota, en el cielo son vistas como un lenguaje puro, una intercesión profunda que trasciende lo verbal. Porque cuando ya no puedes hablar, Dios aún escucha. Y lo que escucha no es el ruido de tu voz, sino el clamor de tu corazón. El salmista lo entendía perfectamente. En el Salmo 56:8 escribió: «Mis lágrimas están en tu redoma. ¿Acaso no están anotadas en tu libro?» Esta imagen revela algo impresionante. Cada lágrima que has derramado no ha caído al suelo en vano. No se han evaporado en la nada. Dios las ha recogido, las guarda, las valora, las honra. Porque en cada gota de dolor sincero hay un mensaje espiritual que solo el Padre puede interpretar plenamente. El llanto no es un signo de falta de fe. A veces es todo lo contrario, es fe que se desborda. Es la muestra de que aunque no entiendes, sigues creyendo. Que aunque te duele, no te alejas. Que aunque no ves respuesta, sigues doblando tus rodillas. Hay lágrimas que son más poderosas que 1000 palabras, porque nacen desde lo más profundo del espíritu. En esos momentos es como si el alma hablara sin filtros y el cielo se inclinara para escuchar cada sollozo como si fuera una sinfonía de oración. Muchos piensan que orar es siempre hablar, declarar, recitar, pero hay oraciones silenciosas que estremecen los cielos. Hay noches en las que no puedes decir amén porque no pudiste ni empezar. Solo lloraste, solo suspiraste. Solo te quebraste. Y ahí estaba Dios, no como un espectador distante, sino como un padre que se acerca, se arrodilla a tu lado y dice: «Estoy aquí, hijo. Estoy aquí, hija. Estoy escuchando lo que tus lágrimas están diciendo». Lo más sagrado del dolor no está en el sufrimiento en sí, sino en lo que ese sufrimiento produce dentro de ti. Porque hay lágrimas que interceden por tu familia, aunque tú no hayas mencionado sus nombres.
Hay lágrimas que están clamando por dirección, aunque no hayas formulado una sola petición. El Espíritu Santo toma esos gemidos, esos silencios, y los convierte en oraciones perfectas delante del Padre. Cuando ya no puedas más, cuando sientas que las fuerzas se acaban y las palabras no salen, no te sientas menos espiritual. Al contrario, tal vez estás entrando en una dimensión más profunda de relación con Dios, una intimidad donde el lenguaje humano no alcanza y solo queda el lenguaje eterno de las lágrimas. Y allí, en ese lugar sagrado, el cielo se abre no por lo que dices, sino por lo que tu corazón vive en silencio. Así que no minimices tus lágrimas. No te avergüences de ellas. En cada una hay una semilla espiritual que en el tiempo de Dios traerá fruto. Porque lo que se siembra con lágrimas se cosecha con gozo. Dios no solo ve tu dolor, lo transforma. Y esa transformación comienza con cada lágrima que Él recoge con sus propias manos. A veces cuesta creer que algo bueno pueda salir del dolor. Cuando estás en medio del quebranto, todo parece oscuro, injusto y sin sentido. Pero los que han sido marcados por Dios para un propósito eterno descubren, con el tiempo, una verdad que transforma. En la vida del elegido, nada es en vano. Ni las lágrimas, ni las traiciones, ni las pérdidas, ni los silencios. Todo coopera, todo construye, todo forma parte de un plan más alto, diseñado desde la eternidad. Pablo lo expresó con una convicción que desafía nuestra lógica humana. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. No dijo algunas cosas ni solo las buenas. Dijo todas, incluso las que duelen, incluso las que no entendemos, incluso las que parecen contradecir la promesa. Esto significa que detrás de cada lágrima hay una mano divina que está moldeando tu carácter. Detrás de cada herida hay un propósito escondido que el tiempo revelará. Muchos de los que hoy predican con autoridad, un día lloraron en silencio. Los que sanan muchas veces fueron los más heridos. Los que consuelan saben lo que es no tener consuelo. Porque en el reino de Dios, el dolor no es una interrupción del llamado, es parte del proceso que da profundidad al llamado. Cada marca en tu alma puede convertirse en una herramienta que el cielo usará para alcanzar a otros. Hay dolores que no vinieron para matarte, sino para preparar tus manos, para levantar a los caídos. Hay traumas que no te rompieron, sino que te hicieron más sensible a las luchas de otros. Dios no envía todo lo que te sucede, pero redime todo lo que te ha pasado. Él convierte el veneno en medicina, la pérdida en sabiduría, el trauma en testimonio. Cuando entiendes esto, ya no te avergüenzas de tu historia. Ya no escondes tus cicatrices. Las llevas con honra, porque sabes que cada una de ellas es evidencia de que sobreviviste, de que no te rendiste, de que Dios estuvo allí, incluso cuando no lo sentías. Y ahora, lo que fue tu mayor dolor puede convertirse en tu mayor plataforma para liberar a otros. Si alguna vez te preguntaste, ¿por qué me pasó esto a mí? Y tal vez la respuesta es esta, porque algún día tú serás la voz que ayudará a alguien que está viviendo lo mismo. Y para poder hablar desde la autoridad, primero tuviste que pasar por el valle, porque el testimonio más poderoso no es el que se aprende en libros, es el que se vive en carne propia. No desprecies tu historia, no subestimes tu dolor. Hay oro escondido en lo que viviste, y llegará el momento en que Dios te permitirá mirar atrás, no con rabia ni tristeza, sino con gratitud, porque verás que todo te trajo hasta aquí, que cada paso, incluso los más dolorosos, te estaba empujando hacia tu propósito. Y cuando eso se revela, todo cobra sentido. Entonces entiendes, no fue en vano, fue preparación. Hay dolores que no matan el cuerpo, pero comienzan a secar el alma. Golpes que, si no se tratan en lo secreto con Dios, terminan levantando muros invisibles alrededor del corazón. El peligro no está solo en lo que te hicieron, sino en lo que eso está provocando dentro de ti.
Porque si no vigilas, el corazón que fue diseñado para sentir, amar y fluir con la vida del Espíritu puede terminar endurecido, frío, desconectado, y eso es algo que el enemigo desea. No solo herirte, sino convertir tu dolor en amargura. Por eso el sabio escribió en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No dijo que cuidaras tu imagen, tus logros, tus relaciones, sino tu corazón, porque es desde allí que todo fluye. Es en el corazón donde nacen las decisiones, los pensamientos, la fe, la compasión y también las heridas. Si no vigilas esa fuente, todo lo demás se contamina. Muchos elegidos han atravesado tanto quebranto que su mayor tentación no es rendirse, sino endurecerse. Dejar de esperar lo bueno, desconfiar de todos, amar a medias, orar sin fe, servir con apatía. ¿Y sabes qué es eso? Un corazón que sigue funcionando, pero ya no está vivo. Un corazón que ha sido golpeado tantas veces que, en un intento por protegerse, se cerró a lo más importante, la sensibilidad espiritual. Pero hay una manera de sobrevivir sin endurecerte, y no es negar el dolor ni fingir que nada te afecta. Es aprender a guardar el corazón sin cerrarlo. Es permitir que el Espíritu Santo sane lo que fue dañado y te devuelva la capacidad de sentir sin que eso te destruya. Porque la verdadera fortaleza no está en no sentir, sino en sentir profundamente y aún así seguir amando, sirviendo, creyendo. El arma más eficaz contra el endurecimiento del alma es el perdón continuo, no como un evento aislado, sino como una práctica constante. Perdonar una y otra vez no significa ser débil, significa ser libre. Es negarte a que lo que alguien más hizo defina tu capacidad de amar. Es decirle al enemigo, mi corazón sigue siendo de carne, no de piedra, y sí, habrá momentos en que amar parecerá peligroso, que abrirte otra vez parecerá arriesgado. Pero no puedes permitir que el dolor decida quién eres. Tú no eres amargura, eres gracia. No eres desconfianza, eres compasión. Fuiste creado para reflejar el carácter de Cristo, y Él nunca endureció su corazón, ni siquiera colgado en una cruz. Guardar tu corazón también es aprender a rendírselo a Dios cada día. A decirle, Señor, esto me dolió, pero no quiero que me transforme en alguien que tú no diseñaste. Es permitir que su amor sane tus grietas sin que necesites levantar barreras. Porque cuando logras esto, o cuando caminas por el fuego sin volverte piedra, tu corazón no solo sobrevive, se vuelve un canal de sanidad para otros. Y eso es una de las mayores victorias de un elegido. No ser intocable, sino ser restaurado por dentro una y otra vez. Hay momentos en que el proceso parece interminable. Cada día pesa más que el anterior. Y tu alma se pregunta si alguna vez verás la luz al final de todo este dolor. Pero lo que muchos olvidan en medio de la prueba es que para los elegidos, el sufrimiento no es el final de la historia, es apenas un capítulo. Y hay una promesa que Dios ha sellado en lo alto. Después del quebranto viene la gloria. Así lo declara 1 Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Esta palabra no es solo consuelo, es destino. Dios no solo ve tu sufrimiento, Él lo redime y lo corona. No permite que pases por el fuego para abandonarte allí. Él te acompaña, te moldea y al final te restaura con honra. La gloria que viene después del proceso no es solo una emoción pasajera o una mejor temporada. Es una transformación profunda, una identidad renovada, una autoridad espiritual que no se compra ni se aprende en libros. Se forma en el desierto. Cada lágrima, cada espera, cada renuncia, cada caída que terminaste levantando, todo será recompensado. Dios honra a los que permanecen. Muchos miran el proceso y piensan que están retrocediendo.
Pero en el reino, muchas veces el retroceso aparente es solo el impulso de una flecha. Cuanto más profundo fuiste llevado, más alto serás lanzado. Porque la prueba nunca es un castigo, es la antesala de una promoción espiritual. Lo que Dios está preparando en ti requiere profundidad. Por eso la lucha fue tan intensa, por eso el silencio fue tan largo. No era indiferencia, era construcción. Y cuando llegue el momento, porque llegará, todo cobrará sentido. La corona de vida no es para los más fuertes, sino para los que no soltaron la fe. Aquellos que, aún con el alma desgastada, siguieron creyendo. Aquellos que con las manos vacías seguían levantando alabanzas. Esos que, aún sin entender, no dejaron de confiar. La gloria no es solo lo que Dios hace por ti. Es en quien Él te convierte después de haberte sostenido en medio del fuego. No te midas por lo que estás viviendo hoy. No definas tu destino por tu etapa actual. Dios no te ve como un derrotado, sino como un portador de gloria. Y esa gloria no es una teoría, es una manifestación. Es poder, es sanidad, es autoridad, es sabiduría, es luz. Lo que Dios hará contigo después de esta etapa superará incluso lo que tú soñaste para ti. Así que no pierdas de vista el final. Porque en Dios el final siempre es mayor que el comienzo. Lo que parecía el capítulo del dolor será recordado como el capítulo de la preparación. Y cuando mires atrás, no solo verás cuánto sufriste, verás cuánto fuiste transformado. La gloria te espera. Y esa gloria nadie te la podrá quitar. Has llegado hasta aquí, y eso ya dice mucho sobre ti. Muy pocos lo hacen. Mientras muchos hacen clic y se marchan a los pocos segundos, tú te quedaste. Y eso no es casualidad. Eso revela algo poderoso sobre tu alma. Tienes hambre de Dios, sed de sentido, deseo profundo de comprender tu proceso y abrazar tu llamado. Por eso permíteme felicitarte. Porque llegar al final de un mensaje como este no es común. Es de elegidos. Hoy te miraste en un espejo distinto. No el espejo de la autocompasión o del juicio, sino el espejo del propósito. En este viaje, descubriste 7 dolores que no son señales de fracaso, sino huellas sagradas de quienes fueron apartados para algo eterno. Entendiste que la incomprensión, la separación, la guerra espiritual, la espera, el perdón, el peso del llamado y el fuego de la prueba no llegaron a destruirte, sino a formar en ti una gloria que el mundo aún no conoce. Y más allá de eso, aprendiste que Dios no desperdicia lágrimas, que hay propósito en el quebranto, que la sensibilidad no es debilidad y que la gloria siempre espera al final del proceso. Cada palabra fue sembrada en tu corazón como semilla, y ahora depende de ti cuidarla, regarla y permitir que crezca. Quiero invitarte a comentar una sola frase. Una frase que me permitirá ver cuántos elegidos están realmente despertando. Escribe abajo: llegué porque fui llamado. Esa será tu señal. La prueba silenciosa de que este mensaje fue para ti y que lo recibiste hasta el final. Y ahora, una pregunta. ¿Qué haces con un fuego que ha sido encendido? ¿Lo escondes? ¿Lo dejas apagarse lentamente? No, lo proteges. Lo alimentas. Lo compartes. Asimismo funciona con mensajes como este. No los guardes solo para ti. Si sabes que Dios te habló, no puedes permitir que esta palabra muera contigo. Hay otros elegidos allá afuera, vagando en silencio, creyendo que están solos. Comparte este video y estarás siendo la voz que rompe su aislamiento. Y si aún no te suscribiste, permíteme hablarte con verdad. ¿Cómo puedes querer recibir dirección del cielo si no estás conectado a los canales por los que Dios puede hablarte? Imagina a alguien sediento junto a un pozo,